Hola, ¿qué tal? Espero que estén pasando un excelente día. Me gustaría saludar a cada uno de ustedes, ya sea que nos estén escuchando desde su casa, desde el trabajo, en la hora de la comida o incluso descansando. Les mando un fuerte abrazo hasta donde sea el lugar que nos acompañen. Así que pónganse cómodos y comenzamos. Para empezar con todo, ¿alguno de ustedes alguna vez ha escuchado hablar de la canícula? Esta es la temporada donde es el momento más importante para que puedas cubrirte del sol por las altas temperaturas. Además, agregándole el calor que se vive en el ambiente. Hay que recordar que esto depende de qué tan cercano te encuentres al ecuador, y en alguna de las ocasiones esto nos hace más propensos a enfermarnos más fácilmente. Cabe mencionar que esta temporada puede durar un mes o hasta más tiempo, llegando consigo fuertes sequías en algunas partes del mundo, y esto es porque no se alcanzan a formar nubes en el cielo. Además llegan olas de aire caliente, aunado con las altas temperaturas pueden llegar a quemar muchísimo la piel, y debes evitar exponerte directamente a los rayos del sol, para que así no tengas ningún problema. Una de las cosas que puedes hacer es hidratarte bien. Cabe mencionar de que todo depende de la ubicación geográfica en la que te encuentres. Esto es porque lo puedes sentir de mayor o en menor medida. En esta temporada, aproximadamente podría ser desde el 22 de julio hasta el 22 de agosto. Este es el lapso que puede sentirse más la canícula. Como se los mencionaba anteriormente, va dependiendo de la ubicación. Esta tiene el nombre por la constelación Canis Mayor, en la cual tiene una estrella llamada Sirio. Esta tiene una particularidad, que es la estrella más brillante vista desde la Tierra, conocida como Alpha Canis Majoris. Los romanos fueron los que por primera vez mencionaron esta estrella como canícula, y esta se relaciona con el orto helíaco. Este es la primera aparición de una estrella en el horizonte y coincide con la temporada más calurosa del año. Al aparecer esta primera estrella en el horizonte, en las temporadas de calor, después con el paso del tiempo y los cambios que ha tenido la Tierra, no siempre aparece, o no siempre sucede que Sirio aparezca. Pero se ha estudiado y comprobado que en la actualidad esta estrella sigue estando cerca de la Tierra. Antes se pensaba de que entre Sirio y el Sol eran los encargados de calentar a la Tierra, pero luego se descubrió que no. Pero nuestro calendario es muy referente a esta estrella. Ahora, los solsticios y los equinoccios están determinados por las estaciones, ya que existen dos de cada uno, y estos están relacionados por los cambios de clima en cada parte de los hemisferios de la Tierra. Recordemos que la Tierra gira 23.5 grados, inclinada hacia la derecha, en una rotación de su propio eje. Los solsticio y equinoccio son casi siempre del 20 y 21. Eso va dependiendo de la estación y del mes. El equinoccio de primavera es el 20 de marzo. El solsticio de verano es el 21 de junio. El equinoccio de otoño es el 22 de septiembre. Y el solsticio de invierno es el 21 de diciembre. Es importante tenerlos en cuenta para poder hacer tus limpias y tus peticiones en estas fechas, ya que son buenas para hacer cualquier despojo o comienzos de nuevos proyectos, dependiendo de cómo esté proyectado cada uno en ese año. Y para eso estamos hablando del Feng Shui, que es una muy buena herramienta para orientarte en esas fechas. Los romanos creían que el sol se había detenido y que por eso el día duraba más tiempo. Por eso la palabra solsticio significa el sol se detiene. Ahora vamos a hablar un poco de los hemisferios.
la Tierra se divide por dos hemisferios, los cuales están dirigidos por los polos, el hemisferio norte y el hemisferio sur. La línea que los divide se llama ecuador. Puedes visualizar la Tierra como una naranja, y de ahí la partes por la mitad. Esa línea es el ecuador. Es la que divide cada uno de los hemisferios, y obviamente pasa por el país del Ecuador, ya que lo atraviesa casi por completo. El hemisferio norte siempre tendrá la estación contraria, que está en el hemisferio sur. Por ejemplo, en el hemisferio norte es invierno, en el hemisferio sur es verano y viceversa. La diferencia en los climas tienen mucho que ver con los ciclos de las corrientes oceánicas. Son los que transportan las temperaturas de la Tierra, además que los alimentos, también como peces, algas, aves, etc., que van del norte al sur o viceversa, incluidas también las migraciones, buscando la estación la cual se adapte mejor a su anatomía, ya sea verano o primavera. En las estaciones también las rige un elemento. Por ejemplo, la primavera, su elemento es la tierra, donde todo renace y todo florece después de los fríos inviernos. Esta es una muy buena temporada para optar por el comienzo de un buen año o de una nueva visión. Le sigue el verano, que su elemento es el fuego, el calor acompañado de toda la energía característica de esta estación. Comienza a producir el viento para preparar la adaptación en la tierra y la naturaleza para la llegada del otoño. El otoño, su elemento es el aire. Se comienza a refrescar el ambiente y es donde las hojas de los árboles comienzan a caer, ya que el viento comienza a producir el rocío. Y por último el invierno, que es el elemento agua, donde se trabajan las emociones y haces un recuento de todo el año anterior, de todos tus logros y las cosas que se quedaron en el camino. Muchas de las veces se hace algo nostálgico, pero es de las estaciones más reconfortantes, ya que se respira en el aire la inspiración y la armonía. Recordemos que en cada elemento también tenemos una emoción. En el fuego tenemos la pasión, la energía, la fuerza, la voluntad. En la tierra la firmeza, estabilidad, la tenacidad, paciencia, la cautela. En el aire la libertad, las ideas, los cambios, el desapego, la perspectiva de las cosas, la curiosidad. Y por último el agua, tenemos la flexibilidad, adaptabilidad, la fluidez y las emociones. Si gustan les hago un video de cómo trabajar con cada uno de los elementos y así puedas tener un equilibrio, porque recuerden que nosotros los seres humanos estamos compuestos por estos 5 elementos: el fuego que representa tu calor o tu llama interior, la tierra que representa tu cuerpo, el aire que es el que entra en ti para que puedas sobrevivir, el agua que son tus emociones, y nuestro cuerpo está construido por el 70% de agua, y por último, el espíritu. Por eso es muy importante llevar tu propio calendario, así tú te ordenas en tus notas para tener un control de todo, ya sean fechas, estaciones, elementos. Y ya para no aburrirlos tanto, me despido. Espero que les estén gustando esta serie de videos. Déjame tu comentario si te gustaría que habláramos de algún tema en particular. Y sin más que agregar, nos estaremos escuchando en el próximo video. Hasta pronto.